Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El que practica la justicia y la misericordia encontrará vida y honor. Buen día, querida familia. Feliz y bendecido viernes 29 de enero. Y les quiero compartir el Evangelio para este día, tomado del capítulo 4, versículo 26 al 34 de San Marcos. También decía: el reino de Dios es como un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga y después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza que en el momento de sembrarlo es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba, sino era en parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso este Evangelio, querida familia, queridos amigos, queridos hijos. Y esto me pone a pensar como en una tentación moderna que tenemos hoy todos. Muchos hemos caído en una tentación moderna. ¿Y cuál es esa tentación? Querer controlarlo todo. Queremos tener el control de todo. A propósito del aparato con el que cambiamos los canales a la TV, ¿sí? Páseme el control, deme el control, yo manejo el control. Así nos pasa a muchos, a veces caemos en esa tentación. Querer controlarlo todo es querer manejar todo. Querer manejar el espacio, el tiempo, las personas, los gobiernos, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo hablamos. Querer controlarlo todo es inclusive querer controlar la vida. Hay personas que dicen: yo quiero morir de tal manera, yo quiero morir en tal lugar, y de hecho a algunos el Señor les concede eso, morir de tal manera. Y en algunos países ya morir o quitarse la vida mejor es un derecho, es una ley. En algunos países ya es ley la eutanasia, es un derecho la eutanasia, es decir, si usted quiere morir, simplemente paga como una especie de seguro y lo ayudan a morir. Lo llevan y le aplican una inyección o no sé cómo será eso, pero si usted quiere morir y no quiere vivir más, usted paga para que le hagan la eutanasia, es decir, lo que llaman la muerte asistida o la muerte digna. Hasta donde hemos llegado con controlarlo todo. Querer controlarlo todo es querer hacer mi voluntad, que se haga lo que yo piense y no lo contrario, que se haga lo que yo quiera y no lo contrario, que se haga lo que yo sienta y no lo contrario, que querer manejarlo todo, querernos enterar de todo. Bueno, esa es una tentación moderna. ¿Y cómo superar esta tentación moderna? En el Evangelio de hoy está la clave. El Evangelio de hoy nos habla de dos cosas. Primero, del reino de Dios. Tenemos que pensar en esa palabra, reino de Dios, reino de Dios. O sea que el reino es de Dios, no es de nosotros. O sea que el que reina en este mundo no somos nosotros. El dueño de este mundo, el rey de este mundo, el señor de este mundo es Dios. Y si el reino es de Dios, entonces el reino no es de nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Que el control
de nuestra vida, que el control del mundo está en sus manos, es en Dios. Es decir, aceptar eso, aceptar el reino de Dios es aceptar que el control de mi vida, que el control de lo que piense, que el control de lo que quiera, que el control de lo que hago, que el control de lo que deseo, debe estar en sus manos. Es decir, aceptar el reino de Dios es aprender a perder el control yo de las cosas y entregarle el control a Dios, porque Él es sabio, Él es poderoso, Él es grande, Él es bueno, y entonces Él sabe en qué momento, a qué hora y en qué lugar nos deben suceder las cosas. Aceptar el reino de Dios. Segundo, el Evangelio nos habla también de la semilla que crece por sí misma. Esto es muy importante para salir como de esta tentación moderna, para superar esta tentación moderna de querer superarlo, querer controlarlo todo, querer manejarlo todo, porque esta parábola de la semilla que crece por sí misma significa que tenemos que dejar que el Evangelio obre en nuestra vida. Y dejar que el Evangelio obre en nuestra vida es dejar crecer el Evangelio y ayudar a crecer ese Evangelio en nuestra vida. Esa es una actitud muy importante en nuestra vida, dejar que el Evangelio obre, crezca en nuestra vida, germine, florezca, para que dé fruto en nuestra vida como esa semilla que va creciendo por sí misma hasta que ya está a punto de dar fruto. Entonces se le mete la hoz, es dejar que el Evangelio dé fruto en nuestra vida. Por lo tanto, una de las actitudes o lo más importante en nuestra vida entonces es dejar que Dios obre en nuestra vida, entregarle toda nuestra vida a Dios, confiarnos en sus manos, confiarnos en su misericordia, confiarnos en su poder, entregarle el timón de nuestra vida para que Dios sea el que maneje nuestra vida, para que Dios sea el que gobierne nuestra vida y no nosotros. Querida familia, que tengan un feliz y bendecido día en el Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.